Vamos a trabajar un ejemplo que nos permite utilizar estados de referencia para solucionar problemas de termodinámica. En ausencia de tablas podemos nosotros trabajar. Bueno, para ello vamos a construir o a mostrar con un ejemplo bastante simple que tenemos dióxido de carbono y lo hacemos pasar a través de un compresor. Ese compresor trabaja de 1 bar y la descarga es a 50 bar. A partir de ese flujo de descarga se está llenando un tanque de 50 litros. Entonces el estado inicial de ese tanque es 1 atmósfera y 25 Celsius, y al final del proceso de llenado se espera que el tanque alcance los 50 bar y se nos pregunta que debemos calcular la cantidad de trabajo que realizó el compresor y la temperatura final a la cual está trabajando. Nos dicen además que la sustancia pues es dióxido de carbono, y la ecuación que describe el comportamiento real de la sustancia es la ecuación del virial, donde el segundo coeficiente del virial pues es ese que observamos, B igual a 41.4 menos 19.5 por 10 a la 3 dividido T, menos 37.3 por 10 a la 5 dividido T cuadrado, donde este B, segundo coeficiente del virial, está en unidades de centímetro cúbico por mol y la temperatura en Kelvin. Adicional a eso, también nos van a decir que la eficiencia del compresor, la eficiencia de segunda ley o eficiencia isentrópica, es de 0.75. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar bien nuestro diagrama. Vamos a tomar la corriente 1 y vamos a suponer que aquí va a ser la corriente número 2. Adicional, para poder responder a la pregunta del trabajo, podemos seleccionar el compresor, como hacer un análisis termodinámico en el compresor. Por tanto, este va a ser uno de nuestros volúmenes de control. Y también para poder responder a la pregunta de cuál es la temperatura final en el tanque, se va a tomar como volumen de control también el tanque. Este tanque, pues ambos, tanto el compresor como el tanque, son ambos adiabáticos. Y vamos entonces, una vez ya tenemos nuestro volumen de control caracterizado, nuestras corrientes y toda la información termodinámica al respecto, vamos entonces a comenzar con la descripción del compresor. Entonces vamos a determinar el compresor. Vamos a suponer, o tal vez podemos escribir por acá aparte, digamos, suponemos, aparte de la información que ya nos dan, que estamos trabajando en estado estacionario y que además los cambios en energía cinética, cambios en energía potencial van a ser mucho menores que el cambio entálpico en el sistema, o el cambio digamos en la energía interna. Esto en el caso del compresor. Este tanque, como va a estar fijo, no va a cambiar su energía cinética ni su energía potencial. Ahora bien, entonces vamos a proceder con base en esto, y ya que sabemos que las operaciones son adiabáticas, que nuestro tanque es un tanque rígido, vamos a comenzar entonces con el compresor. Podríamos decir entonces que en estado estacionario el flujo másico que está ingresando a nuestro sistema debe ser igual al flujo que está saliendo. Bien, entonces, y este flujo que está saliendo también a través de esta válvula, podemos decir, podemos escribir mejor acá, este sería nuestro estado 2 y este nuestro corriente número 3. Entonces vamos a escribir flujo molar en la corriente 1, flujo molar en la corriente 2.
Obviamente el estado estacionario es para el compresor, ¿no? Ya que este de aquí, el tanque no es un sistema abierto pero con acumulación, entonces no tiene estado estacionario. Después vamos a plantear inicialmente nuestra balance de energía, ¿cierto? Que nos va a decir N1 por la entalpía que ingresa más el trabajo debe ser igual a N que sale por la entalpía que sale de nuestro sistema, donde pues esta potencia debe estar asociada, o tenemos, digamos, esta ecuación aquí que nos va a decir que la eficiencia de nuestro proceso es el trabajo reversible requerido sobre este trabajo real que vemos acá, y esto pues debe ser 0.75, y el trabajo, digamos, isentrópico se va a calcular utilizando pues un balance de energía, suponiendo que estamos trabajando con un compresor completamente reversible, donde esta condición de aquí pues va a ser la entalpía de la salida, pero con la condición isentrópica. ¿Qué es esa condición isentrópica? Bueno, si hacemos un balance de entropía en un sistema adiabático y reversible, pues vamos a tener, como N1 es igual a N2, entonces va a ser que S1 va a ser igual a S2. Entonces de aquí nosotros conocemos temperatura, presión 1, aquí conocemos presión 2, y vamos a averiguar entonces de aquí podemos obtener la temperatura 2. Con esa temperatura 2 que encontramos podemos, y la vamos a llamar T2 isentrópica, con esa T2 isentrópica vamos a poder calcular la entalpía isentrópica que se requiere a temperatura 2 y presión isentrópica. Y como conocemos las entalpías, ¿cierto? Y estos podemos calcular acá el trabajo isentrópico como factor de N2 y N1, pues son el mismo valor, entonces sería H2 isentrópica menos H1. Esa sería nuestra diferencia, ¿cierto? Aquí podemos despejar el trabajo isentrópico o el trabajo isentrópico acá. Una vez, si queremos, podemos dividirlo entre N1 y el trabajo isentrópico por unidad de mol, que sería la potencia isentrópica sobre el flujo molar, nos daría H isentrópico 2 menos H1. Entonces, esto lo podemos calcular ya, es posible calcularlo. Entonces venimos acá. Una vez calculamos este trabajo isentrópico, esto de acá es lo mismo que decir trabajo isentrópico sobre trabajo real por unidad de mol igual a 0.75. Eso implica que vamos a ser capaces de calcular ese trabajo real como el trabajo isentrópico dividida la eficiencia isentrópica. Entonces de aquí también ya podemos calcular lo que nosotros deseamos, y a partir de esto, si dividimos entre el número de moles, pues nos va a quedar H1 más el trabajo que acabamos de calcular, el trabajo molar, igual a H2, y de este podemos calcular la temperatura 2 real, ¿sí? La temperatura 2 real, con eso pues ya tendríamos calculado
la temperatura de salida del sistema y responderíamos a la pregunta del trabajo. Hasta el momento lo único que estamos haciendo es plantear como las ecuaciones y algo de la ruta de solución. Ahora, si queremos solucionar el tanque, vamos a darnos cuenta entonces en este caso que nuestro volumen de control va a ser el tanque como tal. Si nos damos cuenta, pues aquí vamos a tener una entalpía 2, aquí vamos a tener una entalpía 3. Sin embargo, como está atravesando una válvula adiabática, esas entalpías pues van a ser iguales. H2 va a ser igual a H3. Ahora, en el caso de nuestras ecuaciones para el tanque, el balance de materia nos diría que el cambio en la masa en nuestro sistema, en el tanque, respecto al tiempo, va a ser igual al flujo másico por la entalpía 2. 2, ¿por qué? Porque la entalpía 2 y la entalpía 3 son iguales. Aquí pues podríamos escribir entalpía 3, pero son el mismo valor de entalpía. Este es el balance de materia. Nuestro balance de energía nos dará, perdón, y no es con M, es con N, el número de moles, ¿cierto? El cambio, la acumulación en el número de moles al interior del tanque es igual a la entrada de moles por la entalpía. Esta entalpía pues es constante debido a que la operación anterior, la de compresión, es constante. Y aquí el balance de energía, la acumulación en la energía interna de T, la acumulación en la energía interna de T va a ser igual a esto por la entalpía 2. Bueno, ahora sí, entonces tenemos nuestro balance de masa. La acumulación es igual a la cantidad de moles que están ingresando por unidad de tiempo, y este pedazo de acá nos dice la acumulación en energía en el tiempo va a ser igual al flujo molar que está ingresando por la entalpía que él tiene. Ahora, en vez de escribir en la segunda ecuación, en la ecuación de balance de energía, vamos a reemplazar n punto por su equivalente, que sería de nu de t igual a n punto. N punto es de n de t multiplicado por la entalpía 2. Estas temperaturas se van y lo que vamos a tener es, pues, en nuestro caso, dnu igual a H2 por dn. Ahora podemos integrar eso entre el estado inicial y el estado final, o sea, sería n por u en el estado final y el n por u en el estado inicial igual a esta integral ni n final. Esta integral pues nos va a dar n final, u final, n inicial, u inicial, va a ser igual. Esta entalpía es constante, entonces sería H2 factor de n final menos n inicial. Ahora, esta, ¿qué conocemos? Conocemos la entalpía, se conoce la entalpía. ¿Por qué? Porque conocemos temperatura y presión. Conocemos la U inicial, ¿sí? Porque conocemos la temperatura inicial y la presión inicial. Por tanto, podemos caracterizarla. Conocemos el número de moles inicial, sí, en el sentido que conocemos temperatura, presión y volumen inicial. Entonces, a través de la ecuación de estado, una relación presión, volumen, temperatura, ¿cierto? La ecuación pues va a ser P por B igual a NI por RTI por ZI, donde este ZI
va a estar dado por la ecuación del virial. Lo mismo va a pasar aquí con NI, pues se va a calcular de la misma manera. El N final, el U final no lo conocemos. Conocemos el volumen final, conocemos la presión final, pero lo que nos faltaría sería llegar a conocer la temperatura final. Entonces aquí algo que nos haría falta para conocer la energía interna sería la temperatura final de nuestro sistema. Lo mismo para conocer N final, pues conocemos la presión y el volumen, pero nos faltaría la temperatura final para poder calcular el número de moles finales. Lo mismo acá. Entonces, si nos damos cuenta, este balance de energía, realmente la incógnita implícita que tiene es la temperatura final. Entonces, lo que yo puedo hacer es pasar esto al otro lado del igual, ¿cierto? Con un signo menos, igual a 0. Esto lo igualo a 0. Bien, y toda esta ecuación pues es simplemente función de esta temperatura final. ¿Sí? Entonces tengo una ecuación con una incógnita. Esa ecuación pues es la ecuación de el balance de energía, que debo calcular la temperatura final tal que este balance de energía se vuelva a hacer. Bueno, entonces ya se tiene el orden de cálculo, y lo que vamos a requerir básicamente es poder calcular los valores. Necesitamos calcular los valores de U en el estado inicial. Necesitamos calcular el valor de U en el estado final. Necesitamos calcular la entalpía en 1 y la entalpía en 2, la entropía en 1 y la entropía en 2. Para ello disponemos de la ecuación de estado del virial, y adicional vamos a entonces la ecuación de estado del virial, y vamos a suponer que tenemos la capacidad calorífica como gas ideal. Entonces, a partir de esto, de esta información, vamos a tener que calcular todas estas propiedades, y lo vamos a hacer utilizando un estado de referencia. Es decir, estas propiedades vamos a calcularlas puntualmente, pero a partir de un estado de referencia. Entonces vamos a definir un estado de referencia. Ese estado de referencia puede ser cualquiera, pero vamos a decir que entonces es dióxido de carbono en fase gaseosa a una temperatura, vamos a suponer, de 25 Celsius, ¿cierto? 298.15 Kelvin, y a una presión de 1 bar. Defino eso por conveniencia o por gusto, no interesa. Lo importante es que yo defina mi estado de referencia, y a partir de ese estado de referencia yo voy a calcular, utilizando la ecuación de estado del virial y la capacidad calorífica del gas, mis propiedades. Entonces, para ello defino arbitrariamente que en ese estado de referencia, es decir, a 298.15 y 1 bar, la entalpía vale 0 unidades de julios por mol, y la propiedad de segunda ley pues va a ser la entropía, y va a ser julio mol Kelvin. Listo. Entonces estas son las dos propiedades, una de primera ley, otra de segunda ley de la termodinámica. Ok, entonces ahora lo que tengo que hacer es definir, ¿cierto? Definir una ruta, una trayectoria termodinámica. Si yo tengo un diagrama presión, temperatura, realmente la zona en la que me estoy moviendo y la que describe es esta zona del gas, ¿cierto? Entonces, cualquier punto, entonces mi estado de referencia, voy a definir mi estado de referencia. Vamos a suponer entonces que lo tengo
que el estado de referencia que tengo, ya sabiendo que estoy en la zona de gas, ¿cierto? Voy a definir mi referencia por acá, va a ser un bar y van a ser 298.15 Kelvin. Entonces aquí es mi estado de referencia. Y si quisiera calcular cualquier otro estado, y ese estado cualquier otro lo voy a llamar A, cualquier otro estado sin importar, bueno, A puede ser pues cualquier temperatura y cualquier presión donde todavía sea válida la ecuación del virial y donde todavía sea válida, digamos, sí, la ecuación del virial. Entonces, este A puede ser cualquier presión y cualquier temperatura siempre y cuando sea válida la ecuación del virial. Entonces, una ruta para poder utilizar la capacidad, tanto la capacidad calorífica como la ecuación del virial, es primero, para poder utilizar la capacidad calorífica de gas ideal, tengo que disminuir la presión hasta un estado de presión muy baja, ¿cierto? Entonces, hasta una presión muy baja, donde asegure que se comporte como gas ideal dentro del intervalo de temperatura que voy a trabajar. Después de esto, lo que voy a hacer es cambiar la temperatura, cambiar por temperatura, y finalmente, una vez he cambiado la temperatura, cambio por presión. Entonces, en el caso de la entalpía, entonces la entalpía en A va a ser igual a la entalpía en la referencia. Entonces sería H en la referencia más el cambio de ir desde la referencia hasta A. Entonces, en este caso, el cambio de ir desde la referencia hasta A, pues tengo que seguir las flechas. El primer cambio es un cambio isotérmico a T de referencia, que es 298.15, ¿sí? Y voy a cambiar entre la presión de referencia y esta presión asterisco, que es una presión muy bajita, y sería el cambio de la entalpía respecto a la presión manteniendo T constante de P. Entonces ya llegué aquí. Luego lo que hago es hacer un cambio por temperatura a esa presión tan bajita. Entonces voy desde la temperatura de referencia hasta T en el punto A, y esto pues es el cambio en la entalpía respecto a la temperatura a una presión muy bajita, ¿cierto? Y esto de T, y ya estaría por aquí. Y finalmente lo que hago es calcular el cambio de presión. Finalmente voy desde la presión asterisco hasta P sub A, el cambio de la entalpía respecto a la presión, manteniendo o moviéndome por la isoterma de T sub A de P. Y de esta manera, entonces, yo podría trabajar. Si me doy cuenta, entonces, esta entalpía de referencia yo la definí que vale 0. Entonces, el valor de A estaría dado por ese cambio de la entalpía respecto a la presión, manteniendo la presión constante, la temperatura constante, pues va a ser la integral entre P de referencia y P asterisco, y aquí utilizo las relaciones entre propiedades. El cambio en la entalpía respecto a la presión a temperatura constante es igual a B menos T de B de T a P de P más. Entonces este es
Esto de acá pues va a estar dado por la ecuación de estado del virial. Este B y estas ecuaciones y esta derivada va a estar dada por la tomo de la ecuación de estado del virial. Después lo que hago es cambiar por temperatura C sub P de gas ideal de T desde la T de referencia hasta T, y entonces ya tengo este segundo término. Finalmente va a ser igual a la integral desde P asterisco hasta P de B menos T de B de T a P de P. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación de acá, la primera, está entre los límites de P de referencia y P asterisco, y las propiedades son evaluadas a una temperatura de 298.15, mientras que esta es evaluada a T sub A. Tanto el volumen como la derivada es evaluada a T sub A como tal. Si yo quisiera calcular entonces la entalpía, voy a escribirla como la entalpía menos la presión de A por el B sub A. O si quisiera, utilizando la ecuación generalizada de los fluidos, sería el Z en A por el R por el T sub A. La misma historia. Entonces voy a ahora en el caso de la entropía, que necesito también calcular el valor de la entropía, sigo la misma ruta termodinámica. Entonces la entropía en cualquier estado A va a ser la entropía en la referencia más el cambio desde la referencia hasta el estado A. Entonces lo primero que hago es moverme isotérmicamente desde la presión de referencia hasta una presión muy bajita de gas ideal, y este sería el cambio de la entropía respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante, y esa temperatura pues es T de referencia de P. Después lo que hago es, ya que estoy en estado de gas ideal, hago el cambio de la entropía respecto a la temperatura a una presión muy bajita, y voy desde la T de referencia hasta T sub A de T, y finalmente lo que hago es cambiar ahora isotérmicamente, cambio de presión, y me muevo en la isoterma de T sub A de P, y voy desde la presión asterisco hasta la presión de A. Yo definí entonces que esta entropía es 0 en la referencia, y por tanto S sub A, la entropía es, primero, la derivada de la entropía respecto a la presión. Pues tengo que entrar a mirar las relaciones entre propiedades, y esas relaciones entre propiedades entonces me va a decir que esta entropía va a ser igual a menos, entonces tendría esta integral de aquí desde P de referencia hasta P asterisco, y la derivada de la entropía es menos dB de T a P de P. El segundo término es el C sub P, de la derivada de la entropía respecto a la presión, es el C sub P respecto a la temperatura, C sub P sobre T de T entre T de referencia y T sub A, y finalmente el último pedacito nuevamente viene siendo menos dB de T a P
y esto pues de P entre la P asterisco y P sub A. Bueno, entonces ahora las capacidades caloríficas vienen en coeficientes, ¿cierto? Es un polinomio de A más B más C más D, como un polinomio. Entonces podemos escribir que generalmente entonces el C sub P0 de manera general pues va a ser A más BT, CT cuadrado, DT a la 3. Y para nuestra ecuación de estado vamos a utilizar la ecuación del virial. Z, que es 1 más, sería el segundo coeficiente, RT por P. Bueno, entonces de aquí, de esta ecuación vamos a volverla una ecuación explícita en B, ¿cierto? Sabiendo que Z es P por B sobre RT igual a 1 más B RT por P. Entonces de aquí nosotros pues podemos despejar que B es igual a RT sobre P más B. ¿Listo? Entonces cuando nos aparezca en esta ecuación, por ejemplo aquí en las de las entalpías B, cuando escribamos B, realmente lo que vamos a hacer es escribir esta B sobre RT, bueno, esta expresión de aquí, este B. Y la derivada de B respecto a T manteniendo P constante, entonces va a ser R sobre P, va a ser R sobre P más la derivada del segundo coeficiente del virial respecto a la temperatura. ¿Listo? Entonces ya tendríamos nuestras expresiones. Lo único que hay que hacer es reemplazar estos valores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la integral, ¿cierto?, de B menos T de B de P sería menos T por dB de T, pues dB de T va a ser R sobre P más dB de T, ¿cierto? Y esto de P, supongamos que tenemos cualquier presión, una presión 1 y una presión 2. Bueno, este valor de B también, en vez de escribir este B, vamos a escribir RT sobre P más B. Entonces sería de esta manera. Esto sería igual a la integral entre presión 1 y presión 2 de B, que es RT sobre P más B, menos ahora este segundo término de acá, RT sobre P menos T factor de dB de T. Y esto de P, y la temperatura pues es constante como tal. Entonces nos vamos dando cuenta que aquí este pedacito de acá se va con este de acá, y el valor de esta integral, como B es función exclusiva de la temperatura, esto es temperatura y esta derivada también es función exclusiva de la temperatura, lo que hay aquí dentro de esta integral es constante y nos queda menos B multiplicado por dB de T, todo esto multiplicado por presión 1 menos presión 2. Entonces en este caso presión 1 y presión 2, pues en este caso presión 1 sería presión de referencia, presión 2 presión asterisco, presión 1 aquí sería presión asterisco y presión 2 aquí pues sería P sub A. ¿De dónde obtenemos B? Pues B ya nos lo dieron aquí, el B nos lo dieron acá,
es este, y la derivada pues es simplemente derivar esta función, ¿cierto? Derivarla respecto a la temperatura, y una vez pues tengamos esa derivada respecto a la temperatura, pues ya hemos tenido, bueno, ya tenemos toda la expresión que sería completa para nuestro trabajo. Bien, entonces esta sería la expresión que iría en este término de la entalpía. El C sub P0 pues sería la integral, ¿cierto? La integral de entre una T1 y una T2, la integral de A más BT más CT cuadrado más DT a la 3 dt. Y bueno, entonces se integra ese polinomio, ¿cierto? Que sería A T2 menos T1 más B sobre 2 T2 cuadrado menos T1 cuadrado más C sobre 3 T2 a la 3 menos T1 a la 3 más D sobre 4 T2 a la 4 menos T1 a la 4. Entonces ya tendríamos todos nuestros factores. Igual en el caso de la entropía, pues es la derivada de B de T a P. Esa derivada pues sería la integral de esa derivada, que ya pues la tenemos, ¿cierto? Sería esta de acá. Entonces la integral, en el caso de la entropía, la integral de B de T a P de P pues es entre una presión 1 y una presión 2. Entonces vamos a tener dB de T a P. En nuestro caso venimos nuevamente aquí y buscamos RP dB de T. Entonces tendríamos R sobre P más dB de T. Y esto de P nuevamente. Entonces esto nos quedaría R logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1 más, esto es función exclusiva de la temperatura y estamos integrando en una isoterma. Entonces esto nos quedaría dB de T multiplicado por presión 2 menos presión 1. Y el término C sub P sobre T pues sería A sobre T más, sería el C sub P, que en nuestro caso es A más BT más CT cuadrado más DT a la 3 dividido T, todo esto dt, entre T1 y T2. Esto pues sería A por el logaritmo de T2 sobre T1 más B T2 menos T1 más C sobre 2 T2 cuadrado menos T1 cuadrado más D sobre 3 T2 a la 3 menos T1 a la 3. Entonces ya tenemos todos nuestros términos. Lo que hay que colocar pues son los números. Y bueno, como los cálculos pueden ser un poquito largos, vamos a mostrar a continuación cómo se haría eso implementado en una hoja de Excel.